Bienvenidas. estamos? Día Internacional del Gato. Sí, Tenía que decirlo. era tu día, era tu día. Día no solo martes eso, 8, Pero no vamos a hablar de gatos. No solo eso, porque también es el Día Internacional del Orgasmo Femenino, así que felicitaciones a todas y todos. A todas las que lo tienen, las envidio. Ya, no vamos a hablar de gatos, no vamos a hablar de orgasmos, No. pero sí vamos a hablar de temas muy interesantes y les queremos invitar a que desde ya dejen sus preguntas porque nos va a estar visitando acá en el estudio la ministra de la Mujer y vamos a estar hablando, por ejemplo, de la posibilidad de que se pudiera derogar la ley de aborto en 3 causales, también de algunas polémicas que han habido en Gran Hermano, pero no solamente la versión chilena, también la internacional, Cote, ¿cierto? Así es, así que desde ya nos pueden escribir no solo por Twitter usando el hashtag Hoy Se Habla TVN y también en nuestras redes sociales en Instagram, sino que también en WhatsApp. En cualquier instante va a aparecer el teléfono de WhatsApp ahí para que puedan enviarnos su opinión o pregunta para la ministra o para nuestro siguiente invitado, ¿cierto, Yami? Exactamente, porque acá tenemos un título que dice Manual para sobrevivir a nuestra loca geografía. Exactamente porque hemos tenido una seguidilla de temblores. Acaba de temblar hace unos minutos en Tunquén, 4.1 diría. 4.1 no es nada, diría los chilenos uno, ¿no? Nada, Pero ¿qué vale. pasa? Que tiembla un día, otro día, 3, 4 veces por día. Y dicen algunas esotéricas que en agosto de este año se vendría, o sea, ya en unos días, un megaterremoto. Estamos Para en agosto, eso, amiga. por eso mismo. Entonces, pasamos agosto, no lo pasamos, para eso y mucho más. Tenemos por fin en nuestro estudio al señor Cristian Farías. Por fin te vemos en físico. Oye, pero es que con esa presentación no sé qué hacer. Ponte a bailar. Cristian, Pésimo bailando. Cristian, no es Cristian, no, Cristian. Ajá. Ya. Sí, nosotros en Argentina no tenemos plata para tantos cristianos, entonces pronunciamos solo uno. No, tranqui, cuando estaba en Alemania y fui a armar mi cuenta en los computadores en el doctorado, primero, ¿cómo te llamas? Cristian. Y me pusieron con H. Y dije, no, sin H. No, eso no es posible, me decía la gente. No, es es con imposible, H. tu nombre está mal escrito, así que bueno, siempre se pasa. hace como Cristian. Sí, bueno, mis papás tienen la culpa. Lo que no está mal escrito es este libro con un título maravilloso, porque de verdad que Chile tiene una loca geografía. ¿Y qué nos puede decir sobre los sismos que estamos teniendo últimamente, sobre este gran susto que existe a nivel colectivo de que se viene o no se viene un megaterremoto? Bien, Chile tiembla siempre, pero eso es como algo que lo tenemos más o menos asumido en principio. El asunto es, obviamente, ¿qué va a pasar cuando venga un terremoto más grande? Y ahí lo que muchos investigadores súper buenos han hecho en el tiempo es un poco identificar cuáles son esas zonas donde podría temblar muy fuerte y un poco cuál sería ese peor escenario. La idea siempre es como pensar en qué es lo peor que te puede pasar y un poco planificar en función de eso, tratando de entender para dónde estamos. Y en ese sentido apareció en este último tiempo la idea de que en el centro de Chile, digamos desde La Serena hasta Concepción más o menos, es donde tenemos la zona de que más energía ha venido acumulando desde 1730 hasta ahora. Se ha ido liberando en ciertas partes, el 2010 se liberó la parte más del sur, el 2015 un poco la parte más cerca de Illapel, pero la parte que te queda muy bloqueada es la zona que está en Chile central, digamos, la zona de la región de Valparaíso. Si eso se libera el día de hoy, mientras estamos hablando, que ojalá que no. ¿Para dónde hay que salir arrancando? Esa sería la hay dos pregunta. salidas aquí claritas que están Y marcadas. ahí las vamos a mostrar Sí. después, Si es que eso pasara, tendríamos un terremoto probablemente con magnitud 8.4, 8.5, pero con tsunami. Y el problema es que hay muchas zonas de la costa de la quinta región que no han tenido un gran tsunami en su vida porque son muy recientes. Entonces, ¿cómo te preparas? Es un problema más o menos complicado. Y tomando ese mismo ejemplo, Viña del Mar, si nos estás viendo desde la quinta región, por ejemplo, ¿hasta dónde podría entrar el tsunami técnicamente en la línea costera? Considerando de ahí deberíamos a lo mejor planificar nuestro plan de escape, ¿no? Claro, el problema de Viña del Mar es que es muy plano en la parte de abajo, entonces el mar sí que tiene un tsunami grande, como el que te generó el terremoto en 1730 y que podría generar un nuevo megaterremoto muy grande ahí, es que te agarra toda la zona del plan, digamos, de Viña. Son muchas cuadras para adentro que entraría el mar, pero sobre todo en la parte del estero Marga Marga entra mucho y se lleva todo para arriba. De hecho, el problema más grande en muchas zonas de Viña, como por ejemplo cerca del casino, es que si tú estás en el casino de Viña, por ejemplo, un día de festival en el casino de Viña, y te agarra el terremoto grande, tú no alcanzas a llegar al punto de evacuación. ¿En a pie. serio, Cristian? Eso No te iba a alcanzáis. preguntar. ¿Me porque moroga? Uno ve... Pero con el alcanza? vestido de la gala. Sí, o sea, Ay, así, con dramática. o sea, con estilo, pero Oye, sí. no, pero es que eso es bien increíble porque tú dices,
en general, cuando hay un temblor fuerte y la gente está en la costa, lo primero que se dice, vaya usted hacia el punto de evacuación, donde dice tsunami, suba por aquí. Generalmente no es recomendable andar en auto porque se provocan aglomeraciones en los autos, entonces la gente no puede avanzar. Pero si tú estás diciendo que viene un tsunami, ¿cuánto rato la gente va a tener, más o menos en perspectiva, para arrancar hacia esa zona de seguridad? Si tú estás diciendo que esto va a ser muy profundo y que va a entrar muy Claro, en la experiencia que hemos tenido con otro tsunami en Chile, tienes del orden de 15 minutos. Sí, eso más o menos. Sí, ahora sí es que uno 15. considera 15 minutos es súper poco, porque uno entre que se da cuenta que está temblando, reúnes a tus seres queridos, no sé si en 15 minutos alcanzáis a apretar cachete. No, y para complementar eso también, ¿cuántas veces te dicen, no, pero que esperemos que, a ver si es más fuerte? Claro. O sea, no hay que esperar en ese caso. No. En general, si tú estás en la costa y ahí tienes un terremoto muy grande que te tira al suelo de lo grande que es, sabes que tienes que ir a arrancar rápidamente. El problema de Viña del Mar, y no solo Viña, hay muchas otras zonas de Chile igual, es que por la forma de la ciudad no alcanzas a llegar a ciertos puntos a pie. Ahora, entonces la idea es subir a los edificios y ahí es donde está la pregunta ahora, ¿cómo lo hacemos? Ahora, la pregunta del millón, y póngame redoble de tambores, por favor. Redoble de tambores. A ver. ¿Qué? No, va a temblar con eso tanto Cristian Farías, geofísico, de este gran libro, de este gran título, La loca geografía que tenemos en Chile. ¿Se puede predecir megaterremoto para agosto de 2023? No. ¡Gracias! Gracias. ¿Por qué? Porque los terremotos en general los terremotos ocurren cuando quieren, siempre y cuando puedan. Al terremoto nosotros le damos lo mismo. Lo que nosotros podemos hacer es anticipar cuál es el escenario. Por ejemplo, cuál es el peor escenario de un terremoto. Y eso, de hecho, eso lo hicimos, por ejemplo, para el terremoto del 2010, que la gente más o menos entendía que podíamos tener un terremoto de magnitud 8.5, pero no sabíamos cuándo. Esa era como la idea del peor escenario, fue un 8.8. Bueno, pero en ese minuto se dijo, puede venir uno de 8 puntos y tanto. Sí. Ahora, ¿tú podrías decir? Pero es que eso no es predicción. Predicción implica que yo me pare aquí y diga, ¿sabes qué? El 31 de marzo del 2026 a las 3 de la tarde va a venir un terremoto de tal forma. Y es importante ese detalle porque anticipar y armar escenarios es súper valioso porque te permite poner atención en qué lugares están más complicados. Pero predecir no te sirve de absolutamente nada. Oye, Cristian, estamos viendo ahí una gráfica que muestra un poco cómo entraría el agua, por ejemplo, en la ciudad de Viña del Mar, lo que estábamos hablando antes. A mí me tocó... creo que en el verano de este año que hubo una alerta tsunami en la zona central, yo estaba en Maitencillo. Maitencillo tiene más cerros en general, entonces ahí uno arranca como más rapidito hacia arriba. Pero es bien impresionante, nosotros estábamos sentados en un restaurante a la orilla del mar, empiezan a sonar estas alarmas que suenan en los celulares, que son bien estridentes, entonces uno se asusta al tiro. Te da miedo. Como que se chupó el mar un poco, porque uno veía que el mar como que retrocedió y... Yo tengo que decir que yo salí con calma, pero la gente, hubo mucha gente que hizo perro muerto del restaurante y salieron corriendo a los cerros rápidamente. ¿Cómo uno debiera actuar? ¿Cómo también entender? Porque hay gente que se queda mirando que el mar se recoge, hay incluso surfistas que se metían al agua. Sí, ¿Se metían? Sí, hay gente que hace eso. ¿Para qué? ¿Juran que van a subir la ola de su vida? Claro. Probablemente. La última ola. Claro. Sí, mira, en realidad... aunque suene feo, es preferible hacer perro muerto y mantener la vida a cualquier otra cosa. Si esa hay fue una alerta, buena reacción. Si hay una alerta de tsunami, tú tienes que ir a tu punto de evacuación. El trabajo, obviamente, antes de cualquier terremoto, pero esto es como el trabajo conjunto de todos, autoridades incluidas, es que ese trabajo, es que uno sepa exactamente dónde ir y que sepamos que podemos llegar al punto. Entonces, ese tipo de cuestiones son los que hay que seguir trabajando. Pero en general, si tú tienes una alerta de tsunami, tienes que rápidamente ir a tu punto de evacuación y se acabó, no hay que pensar. Hace unos instantes mencionaste, bueno, porque también estamos viendo estas imágenes de Viña donde vemos muchísimos edificios y mencionaste el tema de evacuar a medida vertical, ¿cierto? ¿En cuándo deberíamos tomar esa recomendación? Quizás cuando no podemos llegar al punto de evacuación o verlo de manera previa. Exactamente, es cuando tú sabes que de donde estás no puedes llegar al punto de evacuación a pie. ¿Pero hay ni una posibilidad de que la ola bote el edificio, por ejemplo? No, en general hay varios ingenieros que han visto esto en detalle y hay un convencimiento bastante grande que el edificio como que no debería ser botado por la ola, en definitiva. La pregunta es si acaso aguantan el peso de toda la gente encima.
Ya. Porque ese es otro tipo de carga, entonces tienen que ver ese detalle. Entonces esto está en investigación exactamente ahora, el cómo, cuáles son los edificios que deberían ser los que tú deberías designar para que esto Y pueda deberían ser estar tranquilo. marcados así como con un color especial. O quizás construirlos también, porque de pronto si te falta algo tienes que poder construirlo. Es lo que hicieron en Japón también. Por ejemplo, en Japón, una de las escuelas es muy famosa, la gente en la escuela simplemente se subió a la terraza. Cuando vino el terremoto del 2011 y venía el tsunami, los niños y los profesores se subieron a la terraza y esperaron a que todo pasara. Entonces, como el tsunami no te cubría más allá de un tercer piso, Claro, estaban en un quinto piso y estaban tranquilos y no les pasó absolutamente nada. Acá, Arriesgándose ahí porque, o sea, uno dice, bueno, nos subimos a la terraza y vamos a ver si se puede empeorar o como no. mirando claro, arriba. pero es Claro, que ahí pero viene, peor era salir. Claro, es peor era salir, pero ahí también viene el poder de la investigación. Uno puede simular tsunamis y la gente aquí en Chile lo hace y sabes más o menos cuánto es la altura máxima que podría tener una ola en ciertos lugares. Si tú estás en un quinto o sexto piso, en general no debería tener que llegar el agua a ese nivel, pero hay que preguntarse bien dónde, cómo construirlo. El problema es que, por ejemplo, con los niños, hay ciertas escuelas en Viña o Valparaíso y otras cuantas ciudades que si siguen el plan de evacuación que se emanó desde Santiago, no llegan. Porque en el plan de evacuación es, bueno, terremoto, todos se meten debajo de las mesas, todos salen ordenadamente al patio y ordenadamente la gente sale hacia donde tiene que ir. Es tanto tiempo el que pierdes en eso que tendrías que evacuar una escuela en 4 minutos. No tienes 4 minutos. Entonces, o sea, 4 minutos es muy poco tiempo. O sea, hoy día Tunquén, por ejemplo, Claro. que tuvo 4-1, dijiste que había 4-1. sido, ya, si hubiese sido más fuerte en la costa, Claro. uno debería estar pensando que ya esta gente debería haber Exacto. evacuado. Entonces significa que cada zona tiene que poder tener su plan propio. Ay, tengo un montón de preguntas, perdón. Es que lo que dijo ella es, ¿qué grado tiene que tener un temblor para que se recoja el mar? Para que yo diga, ya, me tengo que ir a salvarme. Es relativo, pero para que tengas un tsunami grande, digamos, de esos que van De esos que hay que evacuar. Claro, de esos que hay que evacuar, tienes que pensar en un terremoto de magnitud 8, 7-8, como en esa línea. El tema es que en Chile esos son los que se dan. Entonces ese es el problema. Pero un temblor grado 5, grado 6 no pasa, o sea, no corro el riesgo de que se me un recoja terremoto el mar. magnitud 5 o 6 es muy Pero tú difícil decías que te haga. bote. Claro. Sería una medida como, Claro, porque exacto. uno no anda sabiendo el tiro. Sí, los Tú, grados de- claro, tú no sabes exactamente cómo medir la magnitud así como así, pero si te bota es porque hay algo muy fuerte que está moviéndote. Las chances son de que ese algo fuerte que te mueve en la costa movió el fondo marino, así que mejor sales corriendo. Yo quiero volver al tema de los escolares, ¿cierto? Porque además todos los últimos megaterremotos que hemos vivido han sido en fin de semana. Sí. Entonces, por eso mismo, quizás no estamos preparados para una evacuación que involucre, perdón, los colegios funcionando en el día a día. Y por eso, Nora, quería preguntarte, por ejemplo, tú con tu hija, ¿tienen un plan de evacuación? Ya que ella, por ejemplo, está en el colegio. ¿Qué va a tener la ella, no sé, como en el colegio hay algún tipo de protocolo que hayan Sí, dicho en el colegio qué sí. se va a hacer. En el colegio hay su protocolo. Pero yo, a pesar de que lo hemos entrevistado varias veces en el programa, no lo hemos hablado mucho. La verdad es que, claro, hay ciertos protocolos que nos comentaban la otra vez, ¿te acordás cuando estábamos con Michelle Deler? Sí. Que tenía que ver como dónde nos juntamos, qué es lo que hacemos, qué pasa si colapsan las vías telefónicas. Eso sí lo hemos conversado. Ahora ella se va a ir a vivir a una isla y eso a mí me genera más ruido. ¿Dónde se va a ir? A Hawái. ¿Ya? Ahí hay tsunami. El problema de Hawái es que le llegan los tsunamis de todo el Pacífico. Bacán. No, y el problema de Hawái son más que nada los volcanes, ¿no? Sí, pero los volcanes hawaianos tienen la gracia... De que salen así. Sí, los volcanes hawaianos son muy honderos, entonces tienen el tema de que... Literal, lo amo. No, son muy honderos, entonces lo que hacen es que te generan erupciones con grandes ríos de lava, pero la lava se mueve lento, no la puedes parar, pero se mueve lento, lo puedes ir a mirar. mirar, La le gente puedes se hacer pone a las 2 cosas. metros del río de ¿En lava y no serio? pasa nada. Sí. Ah, no me pongo ni Sí, loca. o sea, Cris, ¿y qué pasa? ¿Alguien hizo una pregunta? Sí, tú habías hecho lo de los protocolos de los colegios, que yo creo que es súper importante lo que estabas diciendo, Coté, respecto a las diferencias también de las zonas geográficas. sí, yo creo que ese es el punto fundamental. Obviamente, si estás en Santiago, lo que tienes que pensar es un poco el protocolo que ya existe. Es decir, los niños se ponen debajo de las mesas para evitar que algo les caiga encima, luego salen al patio de manera ordenada y luego un poco esperan a que los papás de a poco vayan llegando. ¿Y eso se vayan estaría a acostar. bien o sería a No, lo eso mejor... estaría bien. Ya, Eso funcionaría, pero funcionaría en Santiago. Claro.
El problema una es ciudad sin una costa. ciudad sin costa, claro. Pero el problema es cuando desde Santiago, siendo los centralistas que somos en Chile, le imponemos al resto, sobre todo a las zonas costeras, qué hacer en ¿Y ese eso sentido. pasa? Sí, po. Esa es la orden nacional. Claro, porque Chile no le da mucho poder a las regiones realmente, hasta en esos detalles. Entonces, existe el protocolo que se emana desde el Ministerio de Educación. Las municipalidades pueden cambiarlo, pero al mismo tiempo hay que trabajar con las municipalidades para que se pueda cambiar y se puedan tomar decisiones como locales. Ahora, Cris, ¿qué pasa? Porque esto pasa en Santiago y en todo el país, con estas construcciones que uno ve de repente que son 20 pisos o muchos más, y uno pensaría, viene un terremoto fuerte, un grado 8, 8.5, y yo pensaría, se viene abajo eso. ¿O qué pasa con la persona que vive en el piso 25, 28 para poder evacuar? ¿Qué pasa con esa gente? Sí, ¿Qué hay que hacer en ese caso? El tema justamente es que en Chile, si hay un espacio, si hay una cosa que hemos hecho muy bien, es el desarrollo de la ingeniería. Miren, Y- estamos viendo esa imagen. Sí, es justamente... terrorífica. ¿Y no, esto es real? ¿Es un edificio de verdad? O sea, son las simulaciones que haces de los edificios previos para ver cómo se Mira. comportan y pueden ver los movimientos del terremoto, y los edificios están hechos para que no se caigan. Aunque Entonces, tenga muchos pisos, no se pueden que no se caiga por esa la es la construcción normativa. que La tenemos normativa es nosotros. que tienen que estar hechos para que no, Eso es una para que no se tranquilidad. caigan. Y en Chile hemos avanzado muchísimo en la ingeniería en ese sentido. El asunto es que si tú estás en un piso 25 y tienes un terremoto de magnitud 8 y algo, tienes que asumir que el suelo se te va a mover durante 2 minutos, 2 minutos y medio o más. Mira qué increíble Claro. ese cómo se nota que ese es antisísmico, Sí. porque tiene como un movimiento distinto al que está teniendo todo el terreno, por decirlo Claro, de alguna Como y, manera. un y también skate. tienen varios tienen amortiguadores, como justamente eso. eso. Entonces eso ayuda a que todo el suelo se mueve, pero la estructura arriba se mantiene más quieta, y eso ayuda a que no se traspasen cargas y que puedan romper alguna parte. ¿Y esta norma desde cuándo está? La norma chilena ya más fuerte empezó después del terremoto de Chillán de 1939. O sea, podríamos decir que este edificio ¿Dónde tendría estamos? la norma. Sí, en realidad casi todos los edificios en Chile están bien en norma. Sí, Chile es un país donde más o menos sabemos de que los edificios no se caen con los terremotos, salvo excepciones de cosas que estén mal hechas. Pero yo te voy a contar una cosa. Una vez nosotros estábamos en este programa, teníamos invitado a Giorgio Jackson, ni más Ya. ni menos. ¿Y qué nos pasa? Se sienta el ministro y empieza a temblar, y esto es... trrr. Entonces, nosotros desde ahí nos quedamos con la curiosidad con las chicas de decir, ¿qué hacemos si viene un terremoto y nosotros estamos al aire? Porque si se puede mostrar con las cámaras, chicos, Y me encantó el que todos techo dijimos tenemos como, acá. está temblando, está todo temblando, no, calma. Tenemos mucho sistema de Claro, los luces, focos. Sí. de cables, de Ajá. focos. Entonces uno diría que ya, ¿qué hacemos acá? Sí, porque Bueno. francamente esta mesa yo no me puedo meter abajo. No, No, de no, verdad no que no hay forma, entramos. no. Y esto Un tampoco poquito mide. de- No, y esta tampoco, no hay buena manera. acá no hay No nada. hay manera. Sí. Acá, bueno, pongamos... Mira, miren, está temblando, ahora está temblando. Me caigo. ¿Qué hacemos? Plop. ¿Salimos arrancando? Bueno, acá las distancias son chicas, pero el asunto está en que supongamos que todo se viene abajo, que esto es el peor escenario de todos. Eso significaría entonces de que hay que ir a un lugar donde no nos caiga nada, y eso es a la salida. Ya. Aquí, que la salida justamente es un lugar que uno puede llegar, digamos, en 10 segundos, Ok, caminando Nos tranquilo. quedamos en la salida, nos quedamos ahí como en el... Sí, como más, en- claro, porque es más o menos amplia la zona de la salida en la puerta en particular acá, y eso Ahí está, permitiría de mira. que Pero nada... está mostrando ya, mira, Sí, allá. está más mostrando, allá. pero lo que quiero mostrar también es que, Flaco, si puedes hacer un paneo de cuántas personas hay acá atrás de cámara. Sí, Y mucho. somos hartos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si salimos desesperados a Locoté, porque la Coté le tiene miedo, No. nos quedaríamos atrapados en esa puerta. Es que el punto está en que también parte de lo que tendríamos que tener más o menos entrenado. ¿Quiénes salen primero? ¿Quiénes salen después? Porque Por tenemos que orden, tener un Ya, flujo. acá no Aunque- tenemos protocolo, por ejemplo. ¿Qué Sí. tendríamos que hacer? ¿Cuál sería nuestro protocolo? Yo salgo primero. Y además esta organización... No, sí, pues soy extranjera, tengo que salir primero. Que nos sirva no solo a nosotros que estamos acá en el estudio, sino que las cosas que se tiene que fijar la gente, por ejemplo, en su lugar de trabajo, en su Sí. casa, sino que sea una recomendación. Claro, el tema, yo creo que lo primero que uno tiene que tener súper claro es que uno es increíblemente frágil. Basta con que, por ejemplo, hoy día fui a buscar leña en mi casa, estaba en la mañana y me cayó un tronco de leña en el tobillo, y si me hubiese caído peor, No estás aquí. no estoy acá. Entonces... No creernos super mujeres, super hombres. No, nunca jamás. O Ya. sea, basta con que uno te caiga y te golpee la pierna, te rompe la pierna y se acabó. claro. Entonces, el tema está en cómo uno asegura de que las cosas no te caigan encima. Es tu primera preocupación. Ya, estamos acá. Sí. Lo que dice la Cotec. Pues tomémoslo como, por ejemplo, hay un montón de oficinas que tienen Sí. focos que son como a la vista, qué sé yo, muy O esas modernos. planchas que se caen. Sí. Mucha Pero imaginemos plancha. que además estamos en un piso 25. Lo que pasó en el aeropuerto, por ejemplo, Sí. con el terremoto, que es César Montero. Entonces, ya, ¿qué deberíamos tener en consideración
situación. Y protocolarmente, ¿a quiénes debemos dejar salir primero? Me imagino que los niños, Niños adultos siempre, mayores. claro, las personas que tienen la movilidad más comprometida. Ahora, tenemos que ver de que estamos pasando un gran terremoto que dura 2 minutos, son 2 minutos que se te mueve el suelo. Aquí, este es un espacio chico. Tenemos tiempo en 2 minutos para que ellos salgan primero y que nosotros calmadamente salgamos caminando de ahí hasta que nos llegue la onda No más sé si lo grande. de calmadamente. Ya. Espérate, lo otro es que tenemos ahí, no sé si podemos mostrar un peldaño que es súper alto. Sí. Hay que tener ojo con eso también, Hay que porque tú tener dices mucho ojo somos con eso. frágiles, Sí. yo me doblo una pata, chao, Sí. pescado, Hemos porque visto ese caídas, cajoncito... no Elena sí ha consigo. caído ya varias veces. Yo me he caído de la silla, amiga, no me he caído. Sí. ¿Cierto? Justamente, yo A creo ver, que ese es nuestro Raúl, ese es un problema. el piso sin... Ah, justo se fue. Ya, pero en el fondo deberíamos tener cuidado con ese escalón, por ejemplo. Deberíamos tener cuidado con ese escalón. Ya, si hay Sacarnos los escaleras- zapatos, por Sí, ejemplo, porque la sí. mujer en la Taco. oficina Sí, con po. taco alto, ¿se lo saca mejor? Sí, o sea, el tema es que sería como hacer el movimiento rápido para sacártelo y poder salir. Pero lo En aconsejable es 2 no correr segundos con lo O sea, zapatos. ya, ok. Vale, si puedes hacer, si tienes la tranquilidad de poder hacerlo en 2 segundos, es mejor que hagas Pero a eso mí- y salir a que corras con los tacos y que te caigas. Y si Excelente. hay algo en el piso. Ya, Porque pero yo me acuerdo, por ejemplo, las oficinas de la ciudad empresarial, que Sí. como decía la Coté, fue en fin de semana el terremoto, el Sí. 2010. No había nadie, pero había edificios que se cayeron en bloque. Yo me imagino corriendo a pata pelada por un lugar así. no, también eso es un riesgo. es un riesgo gigantesco. O sea, el tema es justamente, a ver, no quiero sonar como una no respuesta, pero el tema es que uno siempre tiene que atender lo local. Ok. Es decir, si tu edificio, tú sabes de que lo que puede pasar es que tiene muchos techos falsos que más o menos no sabes que se va a terminar cayendo, entonces tienes que atender a que hay cosas que te van a estar en el suelo. Entonces no me saco los tacos. No. Claro, En ese pero caso. no corras con los tacos, por ejemplo. Ahora, Ese es el punto. Cris, tengo ahí un contrapunto de lo que estabas diciendo, porque tú dijiste que desde el terremoto de 1939 las edificaciones en Chile se hicieron antisísmicas. Se comenzaron a hacer. Ok, pero por ejemplo tenemos el caso, ahora que ella mencionaba esto de ciudad empresarial, tenemos el caso del edificio de Suecia, acá en Ñuñoa, que se cayó todo el primer Sí, piso. sí. Y ese era antisísmico porque era nuevo. Hay detalles. La norma lo que te pide es que el edificio no se caiga. No que quede O sea, funcional. se puede caer un Claro, piso o el sí, estacionamiento, claro, como pasó en algunos casos. Claro, y el pero- problema fue que por la época del 2010, previo al 2010, dado que había una demanda muy grande por estacionamientos, es que los edificios empezaron a tener, a crear muchos estacionamientos y de pronto no todos ellos se hicieron bien. Entonces, si bien el edificio se mantenía, la estructura sólida estaba ahí, no se cae el edificio, la parte del estacionamiento sí. Y eso resultó ser un problema. Es un problema que los ingenieros han ido subsanando y que yo sé de que los nuevos edificios que tienen estacionamientos ahora sí tienen muros estructurales en esa zona, de tal manera de que ya sepas que no se te va a caer, que puedes diseñarlo desde abajo hacia arriba. Y si los techos tienen rajadura de repente, ¿eso es para preocuparse? ¿Es para decir a la administración, hey, ¿qué me está pasando? Por eso lo Sí. que se me caiga arriba el techo del auto. Claro, deberías, pero ahí viene, no sé cuál es el edificio y hay que preguntarle al ingeniero. Pero hay que para los ocuparse detalles. entonces. Te propongo, Yamila, que para la próxima vez que venga Cristian saques fotos y hagamos una consulta privada. Ese, lo ponemos en la pantalla Imagínate y que te mando vamos. sus fotos también si tienes dudas. Sí, de hecho también nos pueden escribir por nuestras redes sociales usando el hashtag Hoy Se Habla TVN y además quisimos salir a la calle porque no solo nosotros tenemos preguntas, sino que también muchas personas están con dudas. Así que vamos a ver qué nos dijo la calle junto a Nico. Una consulta. ¿Estamos nosotros como país mejor preparados que hace 10 años atrás para enfrentar un terremoto? Uy, Directa la pregunta. Directo. Directa. sí, la respuesta es sí, estamos mejor preparados que hace 10 años atrás, absolutamente. ¿En qué sentido estamos mejor? En la respuesta estamos mucho mejor preparados que antes. La comunicación que existe entre el Senapred, el CHOA, Ya. el Centro Sismológico está mucho mejor parada que antes. Que me llegue, por ejemplo, esa alarma. Claro, sísmica eso en no el estaba, momento. eso no estaba antes. O sea, no hay existía. muchas cosas que lo tenemos mucho mejor implementado. ¿Nos falta? Obvio que nos falta. Hay zonas que de pronto cuando se caen las comunicaciones en algunos lugares, hay que atender eso y hay que pensar en las alertas de tsunami que son de cada zona, que también tienen que estar ahí, que no las tenemos bien implementadas todavía. O sea, hay espacio para crecer, pero estamos mucho mejor parados sin lugar a dudas. El problema más grande no es tanto la respuesta, el problema es la planificación. Y el problema es que cuando Chile ha ido creciendo, porque ha crecido un montón, crece en torno a las mismas ciudades y crece tomándose espacios que no corresponden.
Entonces, por ejemplo, ahí ya no te importa tanto de pronto el terremoto, porque los edificios van a estar en pie quizás, pero el tsunami... Eso es un problema, porque hemos construido mucho en zonas donde, no se puede. donde el tsunami está tomándose los espacios, donde hay humedales, por ejemplo. Las dunas, los humedales. Sí, Claro. por eso hablábamos fuera de Claro, la pauta, o sea, que cuando- en Viña hay algunos edificios que están construidos arriba de un cerro. O sea, Sí, claro, uno los y- ve y decís, esto tiembla un poco y chao. Y el problema grande, por ejemplo, en Viña o Valparaíso O Concón, todo. o Concón es que al tener déficit de vivienda, la gente va a vivir donde puede. Claro. Y eso implica que los campamentos se arman en quebradas en Viña y Valparaíso. Antofagasta. Antofagasta también. Entonces, cuando viene un terremoto, esas construcciones no están en norma bajo ningún punto de vista. Entonces, todo eso va a caer. Porque los cerros van a tener algunos cerros derrumbes y las cosas que estén ahí encima puestas, que no están construidas por norma, van a caer. Y esos son problemas que nos estamos comparando en estos últimos años, porque nuestra planificación se hace no tomando en cuenta el terremoto o no tomando en cuenta el tsunami. La hacemos pensando en otras cosas. Ahora, Cris, de acuerdo al 2010 hasta hoy 2023, tecnológicamente, ¿en qué hemos avanzado? Además de, por ejemplo, esta alerta que llega al celular, que tengo entendido en el 2010 no estaba, ¿no es cierto? Claro, No. nuestras telecomunicaciones son mucho más robustas que el 2010. De hecho, si alguien se acuerda, previo al 2010 cualquier sismo de magnitud 6 o algo se cortaba el teléfono, eso era como típico. Ahora ya eso no pasa tan simplemente, tenemos una mayor robustez en ese sentido, pero también tenemos muchas más herramientas de monitoreo, no solamente de los tsunamis, sino que también de sismos y lo demás que nos permiten ir avanzando en cómo tener claridad acerca de cómo manejar la información, por ejemplo. Y Cristian, eso es importante. tenemos otra pregunta de la gente en la calle. Vamos. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Los volcanes pueden hacer erupción después de un terremoto? Mira, Buena pregunta. buena pregunta. ¿Están relacionados? No. Sí. Ay, yo pensé que iba a decir que no. No, sí, no siempre, en los casos más extremos. De hecho, esa es mi línea de investigación. Ok. Eso es lo que yo más investigo en mi vida. De hecho, estoy ejecutando un proyecto Fondesit en mi universidad, la Católica de Temuco, con esto. Ah, pero te cayó como anillo al dedo la pregunta. No, claro. El tema es que en Chile hemos visto el caso más hermoso de un volcán haciendo erupción después de un terremoto. Es el Cordón Caulle, en el sur, 2 días después del terremoto de 1960. Viene el terremoto y 2 días después el volcán hace erupción. Hemos visto eso muy pocas veces en el mundo. Son pocos, como el caso del volcán haciendo erupción de inmediato, es muy raro, pero los volcanes reaccionan de muchas formas. Entonces, hay veces que tienen enjambres sísmicos, hay veces que tienen un poquito más de fumarolas, hay veces que el lago de lava se mueve un poquito más, y si es que el volcán resulta que está medio crítico antes del terremoto, el terremoto puede pegarle como un poco ese último golpe y el volcán se puede como reactivar un poquito y puede entrar en una espiral que termine en una erupción. Lo vimos después del terremoto de Illapel. El 2015, el Copahue, en el sur, nadie se acuerda del pobre volcán, pero existe ahí, tuvo una erupción 2 semanas después del terremoto y el volcán está a 650 kilómetros del terremoto. O sea, a larga distancia se puede. Pero porque las placas abajo quedan moviéndose un rato más. No, pero sí deforman todo. Tú lo que haces es que deformas la corteza, porque las placas se mueven así, mandan las ondas te baten todo, y eso es lo que pasó en el caso del Copahue, pero también cuando se mueven así, dejan todo deformado. Entonces, los fluidos encuentran que es más fácil moverse a veces. Y hace poquito, hace 2-3 semanas, publicamos evidencia de que el volcán Yaima, el segundo más activo de todo Chile, no se activó después del terremoto del 2010, sino que se calmó. No te creo. Se calmó. Era el segundo volcán más activo de Chile y de repente siempre hacía noticias siempre hacía Yaima. noticias y ahora está en una siesta increíble, bombinta. tal cual. Callampimpim bombinta. Y eso se calmó, y se calmó muy feo después del terremoto del 2010. ¿Puedo hacer una pregunta que me tengo? Está Es muy que a mí está este muy- tema está me muy curiosa, apasiona. Camila, hoy. Que sí, porque a mí me apasiona este tema. Puede que, es que la directora me reta, es que estoy muy, pero es que estoy muy compenetrada, perdón. ¿Nunca ha habido un terremoto con lluvia? ¿Se liga los temblores o los terremotos siempre al calor? No, yo creo que eso tiene que ver con que el terremoto más destructivo que hemos tenido en Chile ha sido el de 1939 en Chillán. Si alguien está en Chillán en enero, que es cuando ocurrió, todos sabemos que Chillán en enero es Pa' morirse de calor, tremendamente pues. caluroso. Claro, y seco. Es terrible. A mí me gusta Chillán, pero por favor, su pueblo tiene demasiado calor. Y el asunto es que uno se queda con esta idea de
replicar lo que viste al momento que pasó algo complicado. Entonces ahí todos se quedaron con la idea del calor. Pero el terremoto de 1960 ocurrió en mayo, en el sur de Chile. Es No que la del podemos decir que 2010 hacía calor también. pero es porque en febrero, pues. Sí, claro, Sí. por eso, pero es que por eso preguntaba porque... Coincidencia. Y de hecho el terremoto del 1906 en Valparaíso es seguido de lluvia, porque era agosto. Pero con incendios muy fuertes también. Agosto. La Yami, yo sé que te lo preguntó al principio, pero no me gustaría terminar esta conversación sin que nos dijeras, porque tú ya has sido bastante certero en decir, estamos esperando un gran movimiento, más allá de la bruja o la lectora del futuro, desde la ciencia, desde lo que tú investigas, la geología, y además con tu libro, para que nos digas dónde lo podemos encontrar, ¿se prevé finalmente un terremoto grande? Sí, pero no como uno cree. El punto es que uno arma los peores escenarios. El peor escenario en la zona central de Chile es un gran terremoto. Hoy en día pensamos en algo como magnitud 8.3, 8.4 con tsunami. Si es que va pasando más tiempo y se libera más energía de otras zonas, no solamente la del centro, sino que un poquito más al sur o un poquito más al norte, tenemos terremotos más grandes. El peor de los peores escenarios es repetir lo de 1730, que es algo de magnitud 9.1, 9.3. Mientras más tiempo vaya pasando... 9.9 es demasiado. Sí, 9.1 es muy grande, pero eso es lo que pasó. El problema es que no... ¿Qué vamos a hacer si el peor escenario que enfrentamos es ese? ¿Escondemos la cabeza bajo la tierra o nos ponemos a pensar en cómo vamos a planificar nuestras ciudades para enfrentar? Siento que has dicho tantas veces el peor escenario que siento que el mejor escenario dentro de lo peor es que nos compremos tu nuevo libro, Yami, a ver, Sí. el libro de Cristian, porque vamos a ir cerrando esta conversación, pero recomendando su libro, por ¿Es un supuesto. manual? Manual para ¿Un manual sobrevivir tal a la cual? geografía. Es un pseudo manual. El título me gusta harto, pero es un libro donde recorremos los desastres de Chile, de norte a sur, explicando por qué se dieron los desastres y un poco pensando en, ok, pongámonos en los escenarios de lo que se nos puede pasar, de lo que se nos puede venir, dónde tenemos que enfocarnos, dónde tenemos que pensar. La idea de este libro es que iniciemos una conversación al respecto, tal como la que tenemos nosotros aquí, que esto se replique en muchos más lados para que podamos hacer que este tema se convierta en algo sumamente importante para todos. Cris, muchísimas gracias por haber venido a visitar al piso por fin. Y gracias por toda la información que nos diste. Fue la verdad que una conversación muy interesante, así que te vamos a esperar otro día. Espero que más adelante sin ninguna novedad. Sin terremoto. Sin terremoto. Tras de esta loca geografía. Claramente. Bueno, muchas gracias por invitarme. Que estén muy bien. Muy bien. Nosotros... ¿Qué pasó? Tenemos una información muy importante. Sí, les voy a mostrar un video. Es que la tenemos muy temprano en el canal. Sí, Tengamos estoy desde el matinal, perdónenme. Y además estamos con unos estudiantes. ¿De dónde son los estudiantes que no están? ¿De periodismo? Primera vez que tenemos estudiantes de periodismo. Excelente. Oye, vamos a estar presentando un video porque quiero introducir un tema que es un tema muy importante. Lo estábamos hablando en la reunión de pauta, de qué manera nos estamos... Mira, ahí están los estudiantes, un saludo. Porque los estudiantes son nuestro futuro y muchas veces hemos dicho de dónde obtenemos la información. Estamos obteniendo mucha información de internet, muchas veces relacionada con nuestra salud. A veces cuando hablamos de adolescencia y sobrepeso, obesidad, estamos obteniendo esa información y la verdad es que ante cifras alarmantes, el tener estudios concretos, el poder estar bien informados acerca de cómo tratar la obesidad, el sobrepeso, pero de buena manera, evidentemente es importante. Y yo creo que aquí se cruzan temas, ¿no, chicas? Y me gustaría que me apoyen un poco porque está esto de que uno sabe por el conocido, por esto, por lo otro, que era lo típico, pero hoy día yo creo que Internet está lleno de información y información que viene de personas que no necesariamente son personas que realmente tienen el conocimiento, ¿no? Sí, de hecho hicieron un estudio, efectivamente, el estudio internacional Action Teams de Novo Nordisk, que habla efectivamente sobre eso, así que vamos a estar hablando ahora con la doctora Magdalena Farías, quien nos va a contar sobre estos hallazgos que son muy interesantes. Magdalena, bienvenida. Doctora experta en nutrición, ¿cierto? Un poco primero el estudio, pero ¿qué pasa con toda esta información que tenemos en las redes? Porque vimos que se murió hace poquito una influencer que, por ejemplo, se alimentaba de pura fruta, no tomaba agua. O sea, cada vez esta tendencia es más grande. Es peligroso, me imagino, ¿no? Es muy peligroso. En el tema de nutrición, de obesidad, pasa una cosa que muchas personas dicen tener la razón y dicen tener información. Y en las redes sociales llegan mucho a la población, al igual que en los medios de comunicación, especialmente a los adolescentes. Entonces es importante educar a nuestros hijos, educar a la población, esta misma instancia que ustedes están haciendo de poder conversar y tener a profesionales expertos hablando, me parece fundamental.
Magdalena, y claro, bueno, los niños, los adolescentes generalmente se informan a través de estos canales, a través de YouTube y además especialmente TikTok últimamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos inculcarles a ellos de que quizás las fuentes de información para requerir algún tipo de duda, porque uno cuando está con alguna duda de, ya sea de obesidad o algún tipo de aquejamiento que le pasa, uno lo primero que hace es googlear. ¿Qué es lo que podemos hacer para inculcarle a esos niños y adolescentes que quizás esa no es la manera? Yo creo que ahí lo fundamental es generar una relación de confianza y de comunicación entre los padres o el cuidador, que es como se habla en el estudio, y el adolescente o el niño. Darles a entender que no todo lo que está en las redes sociales, no todo lo que brilla es oro, ¿okay? Por lo tanto, de repente los adolescentes se ven expuestos a tipos de dieta, postura, este mismo cuento extremo que tú dices que llevó a tener resultados devastadores en esta persona. Se ven expuestos a esto y son mucho más susceptibles. Por lo tanto, hay que educarlo, hay que generar un vínculo de confianza, de comunicación a nivel de las familias. Y una de las cosas relevantes que mostró el estudio que tú señalas, que busca finalmente levantar información en relación a la obesidad, a los conocimientos de la obesidad, a las motivaciones que están detrás, tanto en adolescentes como en sus cuidadores, a la impresión que tienen de la identificación de este problema por parte del adolescente, del cuidador y del equipo médico. Una de las cosas relevantes que mostró es que justamente la mayoría de los adolescentes quieren hablar del problema de su peso. La mayoría de los adolescentes creen que el problema del peso es algo importante para ellos. Y principalmente en relación hacia su propia imagen, a su propia percepción de salud. Si tú en el estudio, por ejemplo, se ve que si tú le preguntas a los cuidadores, el cuidador me refiero al adulto que está a cargo, en el fondo, los adultos en general piensan que la principal motivación se relaciona con su imagen y la expresión de esta hacia el resto de sus pares. Doc, pero entonces, ¿qué pasa con un niño con obesidad? Porque generalmente se transforma y se convierte en un adulto con obesidad. Así es. ¿De qué manera poder prevenirlo a tiempo? O sea, lo primero acá es poner sobre la mesa el problema. ¿Ya? Hoy día tenemos una prevalencia de obesidad infantil y adolescente muy alta. Alrededor del 58% de los adolescentes vive con sobrepeso o obesidad. Más de la mitad. Eso es más de la mitad. Y de eso se ha visto que la gran mayoría llega a tener obesidad en la vida adulta, pudiendo incluso un 30% tener una obesidad mórbida o severa con un IMC sobre 40. Entonces, ahora, antes de hablar qué se puede hacer, qué otras cosas se saben, y yo digo, vive con obesidad porque hoy día se sabe que la obesidad es una enfermedad. ¿Ya? Nadie tiene obesidad porque decida tenerla. No, por supuesto. Doctora. Doctora Farías, muchas gracias por estar con nosotras esta tarde. Nos vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos porque vamos a tocar varios temas que son bien controversiales. Entre ellos, quieren derogar las 3 causales y quién está de acuerdo, quién no. Por eso están abiertas nuestras redes sociales con el hashtag Hoy Se Habla TVN, y también vamos a estar hablando qué pasa con el límite en la televisión, hasta qué punto está permitido el acoso, el abuso. Tenemos varios temas, han pasado cosas en reality de España, están pasando cosas en un reality acá en nuestro país también, y queremos conversar con ustedes también hasta qué punto esto se transforma en show o en morbo. Después de la pausa. Estamos de regreso en Hoy Se Habla. ¿Y sabías que si eres menor de edad o adulto mayor puedes adquirir entradas totalmente gratuitas para ir a ver tus deportes favoritos en Santiago 2023? Solo tienes que ingresar a .ticket.com Santiago 2023 y seguir los pasos en el proceso de compra. Ahí vas a poder obtener las entradas gratis para las competencias deportivas que tú quieras presenciar. No te quedes fuera de la fiesta del deporte y vive la emoción en primera fila, porque Santiago 2023 es nuestro punto de encuentro. ¡Bravo! Muy bien. Y yo les tengo un consejo si se quieren empezar a preparar desde ya, porque estamos a martes, pero si quieren comer algo rico este fin de semana, no duden en aprovechar las imperdibles ofertas de Unimark para prender la parrilla y hacer un asadito. Pechuga entera de pollo granel a 2.690 pesos el kilo. Ahorras 1.309. Y además, néctar andina del Valle Variedades desechable, 1,5 litros a 990 pesos cada uno. Unimark, el supermercado de Oigan, chiquillas, yo quería aprovechar de comentar algo. No sé si vieron las declaraciones hace unas horas atrás que hizo el presidente de Republicanos, Arturo Esquella, a raíz de la posible derogación, como decía Yami, o lo que ellos proponen como partido
para tratar el tema del aborto en 3 causales. Para hacer un pequeño contexto, republicano y en este caso su presidente hace rato que vienen hablando del tema valórico como uno de los grandes temas para su agenda. Republicano, hay que decir, es uno de los partidos que está agarrando mayor representación popular, por decirlo de alguna manera, y ahí el tema valórico pone también en jaque quizá lo que hemos ido consiguiendo con los años, ¿no es cierto? También hubo una visita de la presidenta Bachelet que ya vamos a comentar, pero la verdad es que igual es como preocupante. ¿Veámosla, Acuña? A ver, veamos y leámosla también. A ver, nos dice, el día de mañana, cuando seamos mayoría en el Congreso, efectivamente nosotros vamos a presentar un proyecto que se haga cargo de esa ley de 3 causales que creemos. Atenta a la vida, dijo entonces Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano. Personalmente, como mujer, me parece lamentable esta declaración. Sí. Finalmente, lo único que nos hace es cada vez más retroceder a estos derechos reproductivos que hemos logrado con los años. Recordemos que el aborto 3 causales se aprobó en el año 2017 tras el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Costó un montón, de hecho la propia presidenta Michelle Bachelet ayer estuvo ahí en el Consejo Constitucional, dijo que era muy buena la propuesta de los expertos, pero que con todas estas enmiendas que se habían hecho y que como que van encaminando el tema valórico, lo van forzando un poco, también quizás podría quedar puesto en la Constitución algo que después nos amarrara y que pudiera hacernos retroceder también en derechos de salud reproductiva. Yo creo que acá, más allá del aborto en 3 causales, que es una ley que costó mucho que saliera a nuestro país, de hecho bien atrasados estamos, también está todo el tema de la salud reproductiva, qué pasa con el acceso, por ejemplo, a distintos elementos que son de anticoncepción, etcétera, etcétera. Sí, a mí la verdad que siempre voy a poner en el escenario las mismas palabras. Creo que cuando alguien opina desde ese lugar, cuando eres hombre y cuando en tu familia no ha pasado alguna de estas 3 causales como hemos luchado tanto porque se aprueben, es muy fácil querer derogar esta ley y no estoy de acuerdo para nada. Yo creo que la mujer que pasa por ese tipo de traumas es muy difícil seguir adelante con una vida, una nueva vida en tu vientre, en el caso de la violación, porque estás en un país donde no está legalizado, ¿no? Entonces yo creo que es hora de poner pie firme y apoyar en que no tenemos que retroceder, estamos en 2023, es hora de seguir avanzando. Sí, a raíz de estas declaraciones también, por supuesto, que la ministra de la Mujer está acompañándonos el día de hoy porque ella dijo que había que avanzar, no retroceder, y es por eso que vamos a conversar con ella. Bienvenida, ministra Antonia Arellana. Qué gusto que nos está acompañando el día de hoy, porque tenemos ministra y... Ministra, por favor. Justamente quería preguntarte por eso, porque también vimos además unas estadísticas bien preocupantes, que el aborto en 3 causales había sido utilizado en su mayoría desde que fue aprobado por niñas de 13 años. La causal de violación. La causal de violación. Así es. Las niñas que más acceden a la causal de violación, que tiene un límite de semanas, igual, son niñas de 13 años. Hay niñas más chicas, hay niñas más grandes, mujeres adultas también, pero nosotras al menos quisimos comunicar esa cifra porque creemos que es expresiva de algo que no se habla mucho, que es la violencia que sufren las niñas y adolescentes y que con esta ley accedieron por primera vez a atención en salud que las considera completamente, ¿cierto? Y no solamente como futuras madres, porque creemos que las niñas son niñas, no madres. Ministra, acá hay un tema porque no hemos alcanzado ni de cerca el aborto libre, ¿no? La posibilidad del aborto libre, que en otros países sí está completamente estipulado, regulado, y por lo tanto esto va en pro de la salud y el bienestar de las mujeres y tomar una decisión. Expliquémosle un poco a la gente qué significa este aborto en 3 causales, porque quizá uno lo escucha y no sabe bien cuáles son las causales. Y 2, ¿cuál es la amenaza que estamos enfrentando respecto al retroceso de esta ley que costó tanto sacar? Bueno, la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales se aprobó, como tú bien decías, en 2017, después de una muy larga discusión legislativa. Y vale la pena recordar porque se dijeron cosas que no pasaron. Se dijo que se iba a acabar la Teletón, no sé si se acuerdan de eso. Claro. No ha pasado. Se dijo que las mujeres íbamos a inventar violaciones. Exacto. Para acceder a la causal, como si denunciar una violación en Chile fuera tan fácil. Algo fácil, algo claro, que te da muchas comodidades. Tomando en cuenta la edad de las niñas que denunciaron por lo demás. Entonces, tenemos esta ley que rige desde ese año cuando se aprobó y a la que han accedido más de 4.000 mujeres en todos estos años. ¿Y cuáles son las causales? Inviabilidad del embarazo. Estamos hablando de anencefalia. La mayoría de las mujeres en algún momento de nuestras vidas
tenemos una pérdida, pero esas son pérdidas tempranas, que no tienen que ver con la inviabilidad. La inviabilidad tiene que ver con, en el fondo, una enfermedad que sea en el fondo un embrión que no va a sobrevivir. Ni el embarazo o, por ejemplo, anencefalia, cosas más terribles, una vez nacido. Muchas veces tenemos que escuchar testimonios como tuve que parir a mi hijo muerto. Pasan después de los 5 meses. Así es. Y la otra causal, que es la de riesgo de vida de la madre. Por ejemplo, embarazos ectópicos, quiere decir cuando el embrión se implanta, ¿cierto?, el cigoto en las trompas, que es muy común. Y tenemos estas 3 causales. Ninguna pasa como así que uno llega y dice. No, todo esto tiene un respaldo de exámenes médicos y además hay objeción de conciencia de algunos médicos. Objeción de conciencia personal, y es algo que yo personalmente no estoy de acuerdo, pero es la ley, así que nos toca implementarla nomás, que es la objeción de conciencia institucional. Es decir, que una institución puede decir, yo como institución decido por quienes trabajan aquí y no realiza este procedimiento. Entonces, eso es lo que tenemos y qué es lo que está en riesgo. La verdad es que yo quiero decir que quizá el presidente republicano no está al tanto de sus actividades legislativas, porque sin tener mayoría siquiera ya han presentado al menos 2 mociones que atentan, que buscan retroceder sobre las 3 causales en específico. Una para criminalizar a los doctores que accedan, que no sean objetores, y otra para eliminar la causal de riesgo de vida de la madre, porque dicen que eso ya está resuelto en la bioética y que no necesita una ley. Vamos a seguir entonces nosotras también en esta lucha para que el aborto en 3 causales siga adelante y no la deroguen. Derogue. No me sale bien esa palabra, estoy aprendiendo, téngame paciencia. Pero, ministra, hay un tema que a nosotros nos llamó muchísimo la atención, por eso quisimos tocarlo también en el programa, que sucedió hace poco tiempo en televisión abierta, que es el presunto caso de violencia en el pololeo que hubo en un reality, que también investigando descubrimos que en España, no sé si Dire, tenemos los videos por ahí, de una integrante también de un reality donde fue violada durante la transmisión del programa. Ella estaba con alcohol en el cuerpo. De hecho, después de este caso, empezó... Sí, la violaron en vivo. Bueno, transmitió en un reality. Las imágenes, claro. Miren, podemos ver el video de esto es al día posterior a que suceda esta violación en el programa. Tenemos este testimonio de ella. Muy bien. Espera, por favor. No, ábreme, por favor. ¿Entendido? No, todavía no. Por favor, de verdad. Súper, déjame salir, por favor. Espera un segundo, Carlota. ¿Qué? ¿Pero que espere a qué? ¿A qué tengo que esperar? Uno dice hasta qué punto la televisión es un show, hasta qué punto se transforma en morbo, hasta qué punto esto se permite o no se permite en la televisión. De hecho, al otro día le mostraron las imágenes a ella siendo una chica jovencita, no sé qué edad habrá tenido, pero claramente es muy joven. Entonces, gracias de hecho a este testimonio, ella se transformó el famoso, ¿cómo se llama? El permiso de consentimiento, que es con el dedo para arriba después de esta causa, y no se permite tener sexo en televisión en un reality si es que se consume alcohol. Pero acá en Chile vivimos también una situación de supuesto violencia en el pololeo. Sí, de hecho la vimos, ministra, comentando al respecto y nos llama la atención también porque finalmente vemos a través de la televisión este tipo de casos que ocurran, que también uno dice, claro, a veces un programa de televisión igual nos lleva a tener estos temas de conversación. Un programa tan popular, sus declaraciones también llaman la atención. Yo la verdad no veo el reality porque no pero uno se entera. No me da tiempo, pero me entero de todo por WhatsApp con mis amigas. Y hay 2 puntos relevantes acá. Hay un punto relevante que tiene que ver con que la violencia contra las mujeres no es un espectáculo. No puede ser un motivo de rating. Nos costó mucho, así como hemos avanzado en otras cosas, que dejáramos de hablar de crimen pasional, de la mató por celos, y de que esto dejara de ser un motivo de ranking en que lo empezáramos a dimensionar como el problema que es de seguridad pública, porque el delito de maltrato en el marco de violencia intrafamiliar que incluye el pololeo es uno de los delitos más denunciados del país. O sea, esto es un problema de seguridad pública. Y en segundo lugar, que hay una cuestión respecto a las garantías de los derechos de las personas. No importa si las personas que están en el reality,
que entiendo que se graba en Argentina. Sí. Si las personas que trabajan en el reality son trabajadores honorarios o están bajo otras figuras que a veces se ocupan en televisión, tienen de todas formas cierto derecho a garantías fundamentales. Y una de esas es la indemnidad sexual y la no violencia. Claro, pero quiero poner en contexto para la gente que no ve el programa y que no entiende mucho qué sucedió en este caso, porque hay que decir que ella, por ejemplo, tuvo consentimiento con el otro integrante en el cual tuvieron sexo. No es que se mostraron las imágenes explícitas, pero sí se vio que estaban teniendo sexo, entonces por ende uno diría, bueno, entonces ellos tenían una relación, sí, exactamente existía una relación, pero ella declara cuando el integrante, el hombre sale de la casa, ella dice, hubo discusiones con Seba que fueron muy fuertes, muy fuertes. Cuando veía que él se exaltaba, yo me iba y era peor. Como yo me iba, él me perseguía y se volvía peor. Yo venía afuera, él me seguía y me hablaba fuerte. Me iba a duchar y él me encerraba, yo estando desnuda. Entonces uno diría, bueno, claramente hay un caso de violencia en el cual extrañamente no ha tomado mayor relevancia, mientras que conversábamos que otro integrante tuvo frases desafortunadas con el perro de la casa y se armó un escándalo nacional y con esto que me parece muchísimo más grave, pasó como sin pena ni gloria. De hecho, ministra, nosotros hablábamos en la pauta sobre esto mismo y lo que nos llamaba mucho la atención era que además ella lo comentaba con una normalidad donde ni ella se daba cuenta de lo violento que había vivido y el interlocutor tampoco. ¿Nos sirve entonces estas situaciones para darnos cuenta de este tipo de...? Por cierto, y de hecho ese es uno de los motivos por los que yo vengo justo ahora de una actividad con niñas que estaban creando aplicaciones. Y todas las aplicaciones que ellas creaban a mí me dio mucha como entre orgullo y pena, porque orgullo porque están programando y son chicas, y pena porque son chicas y se están preocupando de violencia de género, porque las aplicaciones eran de eso, eran para compartir ubicación, eran para prevenir el acoso en el trabajo y para seguridad. Entonces va cambiando la conversación generación a generación. Pero a mí me Pero siguen ocurriendo estas Pero cosas. siguen ocurriendo y no hay que asumir que los jóvenes, porque son más jóvenes, tienen otro chip. Porque la verdad es que, por ejemplo, la encuesta del Instituto Nacional de la Juventud muestra que por primera vez en muchos años tenemos una curva. Es decir, que empiezan a subir los jóvenes, jóvenes de verdad, los que están en el colegio, que están por salir de él, que justifican la violencia dentro del pololeo. Ministra, usted dijo que se iba a comunicar con la producción de este espacio televisivo. ¿Pudo hacerlo? ¿Pudo conversar? ¿Le dieron alguna respuesta? Si es que hay protocolos adentro de la casa, por ejemplo. Bueno, nosotras nos hemos puesto en contacto con la producción a través del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Eso es un protocolo que tenemos nosotras, que es cuando tenemos denuncias que nos llegan, que nos escriben, decimos, bueno, dentro de nuestras competencias, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque yo no puedo presentar una denuncia sin el consentimiento de la mujer que fue víctima. Y entonces nosotros lo que hicimos fue ponernos en contacto con la producción, que nos dijeron que iban a estar en contacto, pero les señalamos que, digamos, acá había una alerta que podía corresponder a un delito, determina las circunstancias, porque aquí estamos hablando de maltrato. O sea, es decir, para ponerlo más en gráfico, coartar la libertad de movimiento. Claro. Encerrarla en el baño, ella desnuda, sin poder defenderse. Controlar, maltratar psicológicamente son formas de maltrato en el pololeo y en general. No son aceptables ni en el pololeo ni en ninguna situación. Y por lo tanto ahí se puede configurar determinadas las circunstancias y si ella quiere denunciar un delito de maltrato habitual. Ahora a mí me preocupa, ministra, después de las imágenes que vimos de ella durante varios días, no solamente en este testimonio, sino todo lo que había pasado durante el tiempo que estuvieron juntos, donde se ven varias veces momentos de violencia mutua, de gritos, de insultos y un montón de cosas. Lo que me preocupa es que se normalice, entre comillas, esto, porque no ha pasado mucho más allá. El reality, el programa no ha mostrado algún tipo de sanción hacia este personaje, ni dentro ni fuera del programa. Hay sanción a la caricia, hay sanción al acercamiento sexual, pero no hay sanción a la violencia. Sí. Es bien increíble eso, usted. Bueno, eso nos pasa en muchos temas. Nos pasa, por ejemplo, en el deporte de alta competencia, en que se castiga el carrete, pero no la violencia. Por ejemplo. Por ejemplo, se toma como indisciplina, pero no una cuestión que es efectivamente un delito. Y eso va a lo que decías tú, que es que todavía se normaliza. Sabemos que está mal, pero se considera como aceptable
Porque hay que aclarar que no es que acá hubo violencia física, acá fue violencia verbal, acoso de alguna manera, porque cuando le encierran en el baño, hay personas que directamente te sacan lo peor de uno, y en este caso eso pasaba. Había una manipulación del otro lado hasta que la otra persona se sacaba totalmente de quicio. Eso me parece que es un tipo de violencia. Sí, que eso es interesante también, quizás comentar cuáles son los elementos que uno a veces deja pasar, pero que puede identificar como violencia. Por ejemplo, en este caso que contaba la Yami, él le sacaba comida, la insultaba y después le decía, no, está todo bien, esto de... Después iba, la abrazaba, la besaba. Gaslighting. Gaslighting. Es muy complicado El de concepto del gaslighting. ¿Cómo se llama? No, son estas cosas que inventan los gringos, que uno no mucho ¿Pero cómo lo traducirían? Pero que significa que te hace sentir que estás loca. Claro. Ya. Que tú le dices, pasó esto, gaslighting. No tiene una buena traducción al español, pero significa que cuando, por ejemplo, él le roba la comida y le dice, no, pero si no te saqué nada. Sí. Hasta que saca de quicio. Eso es un poco... Pero dentro de lo que se considera como delito está, por cierto, limitar la movilidad, encerrar, impedir el paso, impedir la salida. Claro, porque yo puedo estar así, perdón que me voy a parar la pluma, puedo estar así, manipulando a una persona contra la pared y la estoy manipulando y la estoy violentando también. Y en el fondo esa cercanía también es una agarrar. amenaza. Claro. El impedir la movilidad, el maltratar permanentemente, también es violencia psicológica. ¿Y de qué hablamos con maltrato? Con menospreciar las capacidades, insultar permanentemente. ¿Y cuáles también son los signos de alerta? Porque lo que tenemos hoy en Chile es que también gracias a años de políticas, campañas, etcétera, la mayoría de las mujeres sabemos que eso está mal, pero todavía nos falta dar el paso. Nos demoramos en promedio 7 años en denunciar. Y por supuesto eso es porque le tenemos poca fe a la ley, a la justicia, por eso estamos cambiando la ley, estamos tramitando una ley integral en contra de la violencia, pero también estamos dirigiendo las campañas, al igual que con el acoso callejero y con la violencia intrafamiliar, hacia las comunidades. Porque cómo reacciona el entorno... El interlocutor, como decías tú, Cote. Sí, pues el que está escuchando, el que cacha que está pasando algo, que a alguien le encerraron en el baño y que eso no está bien. Pero uno muchas veces no sabe cómo reaccionar. Ministra, entonces eso es muy importante. Le quiero hacer una pregunta muy cortita que me tocó estos días estar en el matinal. Hay un caso bien terrible de femicidio que ocurrió en la comuna de Providencia. Un hombre que mató a su mujer delante de su hija de 3 años. Una pareja que ya no estaba junta, que ya habían antecedentes de violencia. No se pudo hacer nada. ¿Están trabajando en eso, ministra? Porque además había un régimen de visita de ese padre que podía entrar a esa casa. Terminó asesinando a la mamá al frente de esa niñita, la verdad es que... Sí, bueno, a mí en general le digo, siempre me critican porque no hablo de un femicidio y después cuando sí hablo de uno, porque la verdad es que tenemos permanentemente todas las semanas. Yo lo sé. Y a veces es medio arbitrario el por cuál te preguntan y por cuál no. ¿Pero qué se hace para unificar la información? En eso, en particular en este caso, yo quiero señalar que cualquier tercero, y eso hicieron los vecinos y eso está muy bien, cualquier tercero puede llamar a los fonos de emergencia para denunciar violencia. No es necesario ser ni familiar, ni ser la víctima, ni nada. Si eres vecino y detectas, puedes llamar. Okay. En segundo lugar, que se puede en flagrancia, flagrancia es el principio que tienen, para decirlo en fácil, todos los carabineros y PDI, de que pueden intervenir aun cuando no tengan una orden judicial, porque ven que en el hecho se está cometiendo un delito. Entonces, en la violencia intrafamiliar también se cumple el principio de flagrancia y no necesitan una orden judicial para entrar. Okay. Si se está escuchando el grito, ¿cierto? O si los vecinos declaran, yo escuché gritos de ayuda o golpes, eso es flagrancia y pueden entrar. En este caso no ocurrió, pero porque eran también guardias municipales y ellos tienen menor capacitación, también se pueden exponer a riesgos. Y respecto al punto más de fondo, lo que quería aprovechar de dar esos 2 datos porque no se sabe mucho, que cualquiera puede llamar y que muchas veces... Así de tiempo, ministra. Sí, en este caso en particular, con lo que nosotras queremos terminar en la ley integral es con esta idea de que los agresores son buenos papás. Los agresores no son buenos papás. Y lo que queremos instaurar es que los niños no son solo testigos, porque nadie podría decir que esta niña que estaba ahí es testigo, lo importante es que si ven cualquier tipo de violencia, denuncien. Eso es lo más importante, ministra. Muchísimas gracias. Perdón, nos quedamos sin tiempo y tenemos a Nico ya conectado. ¿A dónde anda Nico ahora? ¿Qué callejero nos salió este chico? Dios mío.
¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Me encuentro en la nave central donde pasa todo en las oficinas de Metro de Santiago, porque hoy día queremos hablar de un tema que se ha viralizado en las últimas horas. Tiene que ver con un video de una mujer, no sé si ustedes lo vieron, de una mujer que increpa en un vagón del metro a dos jóvenes que estaban rayando, tomando cerveza también, y ella los increpa diciéndoles que por qué no hacen eso, en otra parte, no voy a decir dónde, pero porque además el metro y el transporte público finalmente es de todo, lo que nos lleva a venir para acá y a hablar, a poner el tema sobre la mesa con respecto a cómo convivimos, la convivencia social con respecto al transporte público. Para conversar de todo eso estamos con Roberto Prats, gerente de la división Transporte de Pasajeros de Metro de Santiago. Roberto, me imagino que viste el viral, ¿no? Exactamente, sí. ¿Qué te parece? ¿Cómo es la convivencia hoy día en el transporte público, particularmente en el metro? Bueno, hoy día en Metro no estamos ajenos a las cosas que pasan en la ciudad, ¿cierto? Y en el país. Y las cosas que pasan, siendo Metro parte de la ciudad, también se replican en Metro. Quizás en menor cantidad. No hay que olvidar que, por encuestas externas, Metro sigue siendo de los lugares públicos más seguros, ¿cierto? Entonces, estas situaciones que se viralizó hoy día, donde la pasajera increpa a este usuario que está rayando, que está tomando cerveza, son situaciones que permanentemente se dan en Metro. Nosotros permanentemente tenemos equipos que están en los trenes, que van vigilantes de Grupo Especial de Control Delictual, que van de civil y van detectando estas situaciones y obviamente las van abordando. Ahora, dado que esto va en aumento como ciudad, ¿cierto? Nosotros también hemos reforzado los equipos tanto de vigilantes privados como de guardias tácticos, y los guardias tácticos son los que están vestidos de negro, que estamos hoy día incorporando a los trenes para poder hacer frente y poder controlar este tipo de situaciones. Es un tema bastante complejo porque tiene un montón de aristas. Hace poco también supimos, la semana pasada, hubo un episodio en el metro Los Dominicos, claro. Bueno, acá estamos viendo el control de todo, pero llevarlo a la práctica es difícil. Son cosas que pasan de un minuto a otro. Bueno, efectivamente las cosas pasan de un minuto a otro. Ahora, nosotros siempre hacemos el llamado. Hay eventos que son inmediatos, ¿cierto? Que la reacción es más compleja, pero hay otros eventos que los usuarios ven y pueden llamar al número 1411, donde nosotros acá vemos un equipo que está monitoreando las 5.000 cámaras de forma permanente las 24 horas, y en la medida en que nos levanten los problemas, tanto los usuarios, los clientes como nosotros, focalizamos los esfuerzos en las cámaras, hacemos seguimiento a los casos, a las personas, a los delincuentes, para lograr, ¿cierto?, la captura de ellos. Robert, ustedes también le ponen mucho énfasis al tema de la seguridad y hoy día están lanzando también dos nuevos cursos para personas de seguridad de mujeres, que van a ejercer la seguridad en el metro. Ahora, dos comentarios. Sí. Efectivamente, la seguridad es uno de los pilares de los valores y es un foco estratégico que tenemos ya desde el año 2022 y va a seguir por mucho tiempo. Y en esa línea nosotros hemos reforzado los equipos de seguridad. Y en ese reforzamiento, nosotros, por ejemplo, el año 2022-2023, hemos incrementado la cantidad de cursos de vigilantes privados, donde tenemos algunos cursos que son 100% mujeres. Y queremos seguir fomentando esto. Ahora, hago el llamado, aprovechando acá la pantalla, de que tenemos tres formas de poder informarse de esto. La plataforma trabajando.com, que es una. La otra es vigilantemetros.trabajando.cl. Y también en todas las estaciones, en las 700 pantallas que tenemos desplegadas, hay un código QR que se puede escanear y ahí sale todos los requisitos y la información para poder postular a estos cursos. Robert, te queremos agradecer por la conversación y bueno, acá nosotros nos despedimos monitoreando, viendo todo lo que está pasando en todas las líneas del metro de Santiago. Chicas, adelante ustedes. Gracias, Nico. Gracias también a Roberto por esa información y a postular a aquellas mujeres que quieran participar. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más Hoy Se Habla. Y así arranco el último bloque para decirte que todos los miércoles Farmacias Nop está con la campaña Green Sale. ¿Qué es? Que tiene hasta un 70% de descuento en todos sus locales, desde Arica hasta Punta Arenas. Así que aprovecha todos los miércoles del mes para cuidar tu salud y la de tu familia con vitaminas, medicamentos, suplementos naturales, aceites naturales como el que tengo yo aquí en mi mano. Todo esto para tu bienestar integral. Prefiere los productos naturales, prefiere Farmacias Knop, porque yo te quiero natural, mi amor. Mi amor, venga para acá. Natural, nos tenemos que ir. Estoy tan cómoda de zapatillas. Sí, te ves hermosa. Majo, te digo las zapatillas. Hasta mañana. No tengo uno contacto. Voy a hacer campaña de zapatillas.